Tú confirmas que genuinamente esa persona te falló, te traicionó. Quiero pensar. Sí, o algo que sea lo suficientemente fuerte para cortar esa relación para siempre. Claro, simplemente... Eran gigantes de la música. No eran malas personas. Eran talentosos, brillaban con luz propia. Pero también eran implacables. Artistas forjados en el fuego de los escenarios, donde cada aplauso era una victoria y cada silencio una herida. Pepe Aguilar lo admite a sus 57 años, rompiendo por fin esa coraza elegante y serena que lo acompañó durante toda su carrera. Conocido por su voz imponente, su presencia imperturbable y su legado como heredero de una de las familias más emblemáticas del regional mexicano, ha decidido confesar lo que nunca antes había dicho los nombres de 5 cantantes con los que jamás pudo convivir. Y no lo hará jamás. Durante décadas, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se movió entre giras interminables, noches de palenque llenas de polvo y luces, y un mundo donde las alianzas podían durar lo que dura una nota alta en el aire. Supo codearse con lo más grande de la música, compartir escenario con leyendas y sobrevivir a las emboscadas del ego que acechan a cualquiera que alcance la cima. Pero también fue testigo de las sombras camarines, fríos promesas rotas, gestos calculados tras una sonrisa y manos que estrechaban la suya, mientras por dentro trazaban una línea de fuego. Algunos lo llamaron terco defensor de lo suyo, otros último guardián de la verdad en el mariachi. Lo cierto es que no se anduvo con rodeos, sus palabras son más cortantes que un cuchillo afilado y más duras que una gira sin descanso por los pueblos de México. Después de toda una vida cantando de frente al público, ahora canta de frente a la verdad, y lo que está a punto de revelar no dejará a nadie indiferente. Listo para escuchar los nombres, vamos a sumergirnos. Alejandro Fernández, el potrillo y el hijo de Vicente, así como Pepe Aguilar, fue siempre el hijo de Antonio. 2 hombres que nacieron con la música en la sangre y con el peso de un apellido, que no solo abre puertas, sino que también deja cicatrices invisibles. El talento no estaba en discusión. Ambos tenían voces potentes, presencia escénica y un instinto nato para conquistar al público. Pero lo que realmente separó sus caminos no fue el arte. Fue la sombra de 2 gigantes que condicionaron cada paso que dieron. Desde jóvenes, Alejandro y Pepe aprendieron que la fama heredada es un regalo envenenado. Las comparaciones eran inevitables. Cada entrevista, cada titular, cada crítica parecía medirlos no solo por lo que hacían, sino por lo que sus padres habían logrado. Vicente Fernández y Antonio Aguilar no solo eran leyendas, eran estandartes culturales, y sus hijos vivían bajo la expectativa de igualar o superar ese legado. Esa presión con el tiempo se convirtió en una línea de fuego entre ambos. La primera chispa surgió en un homenaje televisivo en 1998. Alejandro interpretó un tema clásico de su padre, Pepe, uno de Antonio. La producción quiso fotografiarlos juntos como símbolo de la nueva generación del regional mexicano. El gesto en apariencia inocente avivó una competencia silenciosa. Desde entonces, cada vez que uno llenaba un recinto, el otro era comparado en cifras. Cada éxito era de forma tácita un desafío al otro. En privado, Pepe llegó a comentar con gente de confianza que Alejandro cargaba demasiado con el personaje de Vicente y poco con el suyo propio. Por su parte, Alejandro veía en Pepe a un intérprete que, a pesar de su modernidad, seguía atado a la solemnidad de su apellido. No eran ataques directos, pero sí pequeñas estocadas verbales que mantenían la distancia. El momento más tenso se vivió en una premiación en 2005. Alejandro recibió un galardón por trayectoria, y Pepe, invitado a entregar otro reconocimiento, evitó cualquier interacción más allá de un breve saludo. La prensa notó la frialdad y las preguntas sobre una posible rivalidad comenzaron a perseguirlos. Ninguno lo negó ni lo confirmó,
pero las sonrisas públicas nunca lograron ocultar del todo la incomodidad. Con el paso del tiempo, cada uno trazó su propio territorio. Alejandro con un pie en el pop y otro en el mariachi. Pepe aferrado a la pureza de la tradición. Pero la raíz del desencuentro no estaba en el género, sino en esa competencia invisible, marcada por dos apellidos que lo significaban todo. En la memoria de Pepe Alejandro es el recordatorio de que a veces no son las canciones las que separan a los artistas, sino el peso de las coronas que heredan. Porque en un mundo de herederos, la mayor batalla no es contra el público, sino contra el espejo de la historia. Antonio Aguilar Jr., hermano mayor de Pepe, no solo compartía con él un apellido ilustre, sino también un escenario familiar donde cada gesto, cada palabra y cada éxito era medido y comparado. Crecieron bajo el mismo techo con el mismo padre imponente y la misma madre legendaria, pero en esa casa el cariño convivía con la presión de estar a la altura de un linaje que era más grande que cualquiera de ellos. Desde niños, Antonio Jr. ocupó el lugar del primogénito, el que acompañaba a su padre en giras, el que se aprendía las rutinas y recibía las primeras ovaciones. Pepe, más joven, observaba desde un rincón, aprendiendo, pero también acumulando un deseo silencioso de demostrar que él también podía brillar. Ese desequilibrio inicial sembró una competencia que con los años se volvió personal. Las reuniones familiares no siempre eran cálidas. Entre chistes y brindis se colaban comparaciones: quién cantaba mejor, quién llenaba más plazas, quién tenía la simpatía del público. Los elogios a uno a veces eran escuchados por el otro como puñales disfrazados de halagos. Antonio Jr., acostumbrado a ser el hijo que representaba a la familia, empezó a sentir que Pepe le robaba espacio. Pepe, en cambio, veía en los comentarios de su hermano una sombra constante que minimizaba sus logros. La tensión llegó a su punto más alto en una celebración de aniversario de bodas de sus padres, donde ambos debían cantar un tema especial juntos. Según testigos durante el ensayo, hubo discusiones sobre quién abriría la canción. Lo que debía ser un momento emotivo se convirtió en un pulso silencioso, miradas frías, gestos medidos y un silencio incómodo durante toda la velada. Aunque en público se mostraban unidos, quienes los conocían sabían que había una línea invisible trazada entre ellos. No se trataba de estilos musicales ni de visiones artísticas, sino de algo más profundo: la necesidad de ser reconocido dentro de su propia sangre. Para Pepe Antonio Jr., representa esa herida familiar que no cicatriza del todo, donde la rivalidad no se mide en aplausos, sino en la aprobación de los padres y en la sombra que uno proyecta sobre el otro. En su memoria, la relación con su hermano es el recordatorio de que a veces la competencia más feroz no se libra en un escenario, sino en la mesa del comedor de la familia. Ana Gabriel, la voz inconfundible que podía pasar de un grito desgarrado a un susurro lleno de sentimiento en cuestión de segundos. Pepe Aguilar siempre la respetó como figura y como leyenda viva de la música mexicana, pero ese respeto no fue suficiente para evitar que en el terreno personal las cosas se tornaran tensas. Se conocieron a finales de los 90 en un festival internacional en el que ambos encabezaban la cartelera. Desde la primera reunión de producción, las diferencias de carácter fueron evidentes. Ana, conocida por supervisar hasta el último detalle de iluminación y sonido, exigía que todos los números artísticos se ajustaran a un guión minucioso. Pepe, más flexible, pero firme en su independencia, se negó a cambiar el orden de su repertorio para acomodarse a un cronograma que consideraba excesivamente rígido. Durante los ensayos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Según miembros del equipo técnico, Ana interrumpió una prueba de sonido de Pepe para indicar que sus músicos estaban saturando el escenario. Pepe, sin levantar la voz,
pidió que se respetara su espacio de trabajo. La conversación terminó ahí, pero el ambiente quedó cargado. En 2005, volvieron a coincidir en una gala benéfica en Los Ángeles. Los organizadores, buscando una imagen de unidad en la música mexicana, intentaron sentarlos juntos en la mesa principal. Aceptaron por cortesía, pero apenas intercambiaron un par de frases cortas. Al final de la noche, Ana se retiró antes de que Pepe subiera al escenario, evitando así una foto conjunta que la prensa esperaba. En entrevistas ninguno nombró al otro directamente, pero las indirectas estaban ahí. Pepe comentaba que el escenario no es una pasarela de control, es un espacio de libertad para el intérprete, mientras Ana respondía en otro medio que la disciplina es lo que separa a los profesionales de los aficionados. Con el tiempo la relación quedó reducida a saludos educados en premiaciones y eventos de la industria. Nunca hubo un enfrentamiento público, pero tampoco un acercamiento real. Para Pepe, Ana Gabriel encarna ese tipo de colega con el que la admiración artística no basta para construir una amistad. Porque cuando las personalidades son tan fuertes y el escenario es un territorio que ambos consideran propio, la distancia se convierte en la única forma de mantener el respeto. Lupillo Rivera, el toro del corrido, un hombre de carácter volcánico y voz poderosa, siempre dispuesto a defender su lugar en la música regional con la misma fuerza con la que interpreta un tema en el escenario. Con Pepe Aguilar compartió no solo el género, sino también varios festivales y eventos especiales. Sin embargo, su relación estuvo marcada por un episodio que dejó claro que a veces el respeto profesional no es suficiente para evitar que las brasas se conviertan en fuego. Coincidieron por primera vez en 2008 en un festival de música regional en Texas. La noche prometía ser histórica, una cartelera de lujo, con artistas de primer nivel. Pepe como cabeza de cartel cerraría la jornada. Lupillo en el bloque anterior. Hasta ahí todo en orden. Pero durante su presentación, Lupillo encendió al público con un discurso improvisado en el que, entre broma y broma, aludió a los artistas que solo cantan para las cámaras y no para la gente. Las risas de algunos en el público no pasaron desapercibidas, y en el camerino varios comentaron que la indirecta apuntaba directamente a Pepe. Cuando le tocó salir, Pepe no respondió con palabras, pero su presentación fue un despliegue de fuerza, un mariachi impecable, un repertorio cuidadosamente elegido y una entrega que encendió al público. No hubo mención alguna a Lupillo, pero el mensaje estaba claro. En su terreno no se dejaba pisar. El roce se hizo más evidente en 2012, cuando ambos fueron invitados a un programa especial de televisión. Durante el ensayo, surgió un desacuerdo por la elección del tema para un dueto. Pepe proponía una pieza clásica de mariachi. Lupillo insistía en un corrido más reciente y polémico. La producción optó por la propuesta de Pepe, lo que provocó que Lupillo llegara tarde a la grabación y con un ánimo visiblemente tenso. En entrevistas posteriores, Pepe habló de forma general sobre los artistas que confunden autenticidad con provocación constante, mientras Lupillo declaraba que hay quienes se esconden detrás de la tradición porque no saben adaptarse a los nuevos tiempos. No se nombraron, pero todos en el medio entendieron a quién iban dirigidas esas frases. Hoy, aunque pueden coincidir en algún homenaje o premiación, la interacción se limita a un apretón de manos y un saludo rápido. Para Pepe, Lupillo Rivera es la representación de esa línea fina entre la pasión por la música y el choque de egos que puede incendiar cualquier escenario. Porque en el regional mexicano el respeto se gana, pero también se defiende. Aída Cuevas, conocida como la reina del mariachi, es una de las voces más respetadas y condecoradas del género. Con una carrera impecable y un control escénico admirable, su trayectoria parecía tener puntos de encuentro naturales con la de Pepe Aguilar. Y en efecto trabajaron juntos en varias ocasiones. Pero una diferencia en la visión sobre cómo preservar el mariachi
dejó entre ellos una fisura que nunca se cerró. En 2015 fueron convocados para un proyecto especial de televisión, una serie de conciertos grabados en vivo con los máximos exponentes del mariachi tradicional. La idea inicial era unir a Aída y Pepe en una serie de interpretaciones conjuntas, alternando repertorio clásico y adaptaciones modernas. Durante las primeras reuniones, el ambiente era cordial. Ambos coincidían en la importancia de honrar al género. Pero al entrar en detalles, surgió el desacuerdo. Pepe defendía la idea de incorporar arreglos contemporáneos sin perder la esencia para acercar el mariachi a públicos más jóvenes. Aída, en cambio, se aferraba a la pureza absoluta, nada de fusiones, nada de instrumentos ajenos a la formación tradicional. La discusión no fue acalorada, pero sí firme. Ninguno cedió terreno, y finalmente la producción optó por grabar sus actuaciones por separado, editando solo un par de temas como duetos. El resultado fue un programa exitoso, pero detrás de cámaras quedó una sensación de distancia. Aída, en entrevistas posteriores, afirmó que la tradición no necesita modernizarse, necesita respetarse. Pepe, por su parte, comentó en otra ocasión que honrar el pasado no significa quedarse atrapado en él. Palabras que, aunque dichas en diferentes contextos, parecían responderse mutuamente. En los años siguientes, volvieron a coincidir en escenarios y ceremonias de premiación. Siempre con cortesía, siempre con una sonrisa para las cámaras, pero sin buscar una nueva colaboración. En el fondo, ambos sabían que sus caminos, aunque paralelos, estaban trazados en direcciones distintas. Para Pepe, Aída Cuevas simboliza esa tensión inevitable entre dos custodios de un mismo tesoro que no están de acuerdo en cómo cuidarlo. Porque en la música y más aún en el mariachi, la batalla no siempre es contra quienes quieren destruir la tradición, sino contra quienes la aman tanto que no aceptan cambiarle una sola nota. Para Pepe Aguilar, estos 5 nombres no son simples anécdotas de incomodidad profesional. Son capítulos de una historia más grande, un mapa de las tensiones que definen la música mexicana contemporánea. Alejandro Fernández, Joan Sebastián Luis, Miguel Vicente Fernández y Juan Gabriel representan estilos, filosofías y caminos tan diferentes que inevitablemente chocaron con el suyo. Cada uno dejó en su memoria una huella distinta, un desencuentro en un camerino, una visión creativa irreconciliable, una forma de entender el escenario que para él traicionaba la esencia. A lo largo de más de 3 décadas, Pepe ha defendido un credo artístico que no admite concesiones fáciles. No es terquedad por capricho, es una lealtad inquebrantable a lo que él considera la verdad del regional mexicano. Para él, la música no es un traje que se cambia según la temporada, ni un escaparate para la vanidad personal. Es una raíz que se honra o se pierde. En un tiempo donde la industria premia la inmediatez, la imagen perfecta y la fusión indiscriminada de géneros. Pepe sigue eligiendo la vía más difícil, la de sostenerse en la tradición sin dejar que se convierta en pieza de museo. Y eso significa a veces decir no a colaboraciones que harían ruido mediático, pero que vaciarían de sentido su obra. Quizás para algunos su lista sea una provocación, para otros una confesión tardía, pero para él es simplemente un acto de honestidad. No odia por rencor, sino por incompatibilidad de valores. En su mundo, el respeto se mide por la coherencia, y la coherencia a veces exige distancias que duelen. Hoy, a sus 57 años, Pepe Aguilar no busca reconciliaciones forzadas ni victorias en la opinión pública. Ha dicho lo que tenía que decir con la serenidad de quien sabe que su mayor victoria es haber sido fiel a sí mismo. Porque en la música como en la vida, hay batallas que no se ganan con gritos, sino con el silencio que uno elige mantener hasta que llega el momento de romperlo.